Yo les invito a buscar en sus Biblias, en el primer pasaje que leyó nuestra hermana directora, en el libro de Job, capítulo 11, versículo 13. Job, capítulo 11, versículo 13. Uy, ¿ya todos se ubicaron? Repito, Job, capítulo 11, versículo 13. Bueno, vamos a leer. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echas de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Padre, te bendigo, te doy gracias porque eres bueno y misericordioso, porque eres Rey, porque eres soberano y porque eres digno, Señor y supremo de toda alabanza. En este momento, Señor, ocupa tú el primer lugar en cada uno de nosotros, en mí, en la congregación. Ayúdanos, Señor, para estar atentos a tu palabra, escucharla, recibirla, Señor, y también atesorarla para ponerla por obra, Señor, en beneficio de nuestra vida espiritual, Señor. Atamos, reprendemos todo estado oh Dios, de perturbación, todo entretenimiento, Señor, y todo aquello que el enemigo quiera traer a nuestras mentes para desviarnos del propósito por el cual tú nos tienes en este momento, en este lugar. Padre, lo declaramos sin poder en el nombre de Jesús y declaramos tu palabra en bendición para nuestras vidas. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablarle de un tema que tiene relación con el tema que predicó o que enseñó el hermano David la semana pasada. Digo que tiene relación porque toca algo al respecto. Vamos a hablar hoy de las fortalezas que coloca Satanás en la vida de una persona. Las fortalezas que Satanás coloca en la vida de una persona o la fortaleza que toma Satanás para esclavizar la vida de una persona. Y cuando hablo también de una persona, también puede ser en la vida de un creyente. Amén. Entonces, vamos a hablar de tres fortalezas. Aunque se nos dice que las personas tienen todo tipo de fortalezas, hay algunos que de pronto, hay algunos que han permitido que Satanás edifique una fortaleza en su vida. Sí, y por eso
y no solamente hablando de su vida, sino en sus corazones, en sus mentes y en sus vidas. O sea, en sus vidas abarca el corazón, la mente. Satanás puede colocar fortaleza en la mente y el corazón de la persona para alejarlo de Dios o para esclavizarlo. Entonces, nosotros como cristianos no somos ajenos a que Satanás pueda colocar esa fortaleza en nuestras vidas. Y no solo está esa fortaleza satánica que perjudica ¿a quién? A la persona a quien le haya dado cabida a Satanás, sino que también esa fortaleza puede destruir a la familia, puede destruir, extenderse ¿a qué? A que no solo sea afectada nuestra vida espiritual, sino que también a través de ella también contamina la vida de nuestros familiares y la vida de ¿quién? De la iglesia. Entonces, por eso hoy vamos a tratar de esta fortaleza. Y esto todo porque el diablo ha encontrado un lugar sucio en el corazón de la persona, ¿verdad? Dichas personas de pronto están con todo esto podemos encontrar que Satanás edifica un nido o edifica un campamento en la vida de la persona, en la vida de un lugar o en la vida de algo a quien se le dé cabida o se le dé lugar a él. Un nido asqueroso, un puente, sí, un puente como invasión, un fuerte, una fortaleza, la que posteriormente utiliza para hacer la guerra espiritual contra Dios y contra su obra. Fíjense que no va a afectar solamente a la persona, sino también contra Dios y las personas, su obra. Yo quiero hablar hoy de 3 fortalezas que coloca Satanás en la vida de las personas y que podemos conocer. Además que les dije que hay muchas fortalezas que pueden estar en la vida de una persona y hasta en la vida de un creyente. Y estas fortalezas son 3, vamos a ver 3 principales, 3 de todas estas fortalezas que puede colocar Satanás en la vida de las personas. Y son una fortaleza personal, una fortaleza una fortaleza territorial y una fortaleza ideológica en ese orden. Una personal, en mí como persona, en usted como persona, una fortaleza territorial que se refiere a una familia, a una iglesia, a un pueblo, a una institución, a determinado lugar territorial. Y otra fortaleza ideológica es donde Satanás invade la mente y el corazón de cada persona, de cada cristiano. Hoy nosotros vamos a ver, la palabra de Dios nos está diciendo en el versículo 13 y 14, dice, del pasaje que leímos de Job, capítulo 11. El versículo 13 dice, si dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, y si alguna iniquidad tuviera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, luego viene una serie de ¿qué? De promesas de promesas que nos beneficiarán. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos entender? Que nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para Dios. Un corazón dispuesto para que Dios sea el que tome control de nuestras vidas y nosotros le agrademos a Él. La palabra de Dios dice, si dispusieres tu corazón, cada creyente, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos tener un corazón dispuesto para Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Un corazón dispuesto para Dios, para que Dios lo use, para que Dios lo instruya, para que Dios nos guíe, para que Dios nos fortalezca y para que Dios sea el que tome control de nuestra vida, cada área de nuestra vida. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón solamente para Dios, que no haya cabida para otra cosa, sino totalmente el 100% dispuesto para Dios, nosotros vamos a estar bien. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a controlar nuestra vida, porque Dios es el que va a controlar nuestra mente y nuestros corazones. Dios va a controlar nuestros actos, Dios va a controlar nuestras decisiones, Dios va a controlar nuestro comportamiento y nuestra conducta.
Entonces solamente Dios podrá obrar en el corazón de la persona cuando nosotros nos dispongamos para Él. Pero también la palabra de Dios dice, si extendieres a Él tus manos, ¿cómo las extendemos a Él? Con un corazón dispuesto. Qué bueno que Dios se agrada de Él cuando nosotros levantamos las manos, cuando nosotros nos levantamos en oración y que Dios se agrade de lo que estamos haciendo, sea acepto, sea agradable delante de Dios. ¿Verdad? Qué bueno eso. ¿Verdad? Entonces, disponer nuestro corazón levantando manos, ¿cómo? Como dice la palabra, manos santas, manos sin mancha, ¿verdad? Manos limpias, quiere decir sin rencor en nuestro corazón, en nuestra mente, sin ningún resentimiento, sin ninguna injusticia, sin ningún pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Pero dice el versículo 14, y aquí donde vamos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares delante de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Cuando la palabra de Dios dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, está hablando de mí, está hablando de usted. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, en tu vida, en tu corazón, en tu mente, pero si tú la echares delante de ti. Ahora, y dice, y no consistieres que more en tu casa la injusticia. Está hablando aquí de dos cosas. Está hablando de nosotros como personas, pero está hablando también igualmente de la casa, esta casa, pero también está hablando de nuestra casa física. Entonces, por eso les estoy hablando, les estoy diciendo de la fortaleza que coloca Satanás cuando nosotros pecamos, cuando le damos lugar, cuando nos desviamos del propósito de Dios, le damos cabida a Satanás y él comienza ¿a qué? A construir su fortaleza en nosotros como personas y también en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y aquí este versículo está hablando y está abarcando de dos fortalezas a la vez. La fortaleza personal y la fortaleza ¿qué? Territorial. Amén. Y es ahí cuando nosotros debemos pellizcarnos, es ahí cuando nosotros debemos prestar mucha atención en la forma en que nosotros vivimos, en la forma en como nosotros hablamos, en la forma en como nosotros actuamos, en la forma en como nosotros decidimos y tomamos las cosas. Hay muchas cosas que quizás nosotros tomamos a la ligera y no nos damos cuenta, y estas cosas que hacemos son perjudicial para nuestra vida y nos alejan de la presencia de Dios, nos apartan de Dios y quizás podemos volvernos en enemistad contra Dios, y esa es la que aprovecha Satanás para colocar su fortaleza, y esa fortaleza la coloca en nosotros como persona. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos de que no pequemos, de que no demos lugar al diablo. Pablo amonesta a los Efesios en el capítulo 4 precisamente en dos versículos que quizás llamamos aterradores, versículo 27 y el versículo 30. Efesios, podemos irnos a Efesios y dice la palabra, no deis lugar al diablo. 27 dice, no deis lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Por qué puede ser aterrador si le damos lugar al diablo? ¿Qué hace el diablo? ¿Qué puede hacer el diablo en nuestra vida? Destruirnos, atarnos, esclavizarnos. Por eso hablamos de la fortaleza que esclavizan al cristiano o de la fortaleza que tienen las personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos lugar al diablo por cualquier situación adversa a los planes de Dios, nosotros estamos anidando una fortaleza en nuestra vida de Satanás. Estamos prestándole el nido a Satanás. Estamos dándole cabida, estamos dándole un puente para que él entre a nuestra vida y nos ate y nos esclavice. Y es difícil cuando Satanás puede entrar en la vida de una persona para esclavizarlo porque le hemos dado cabida. Coloca una fortaleza personal. Y es una fortaleza que induce a la persona que siempre a hacer lo mismo, siempre a cometer el mismo pecado, a no dejarlo salir, a tenerlo siempre como atado.
Y es ahí donde nosotros debemos entender, ¿verdad? Dice, no deis lugar al diablo. Hay muchas formas de darle lugar al diablo. La mentira, el enojo, el adulterio, la fornicación, la injusticia, la arrogancia, el hurto. ¿Qué más podemos decir? Muchas cosas, hay tantas cosas, sí, que podemos cometer nosotros, que podemos hacer nosotros, que le damos lugar al diablo. Y nosotros debemos entender esto. Ahora, y el versículo 30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Efesios 4, Efesios 4, 27 y Efesios 4, 30. Efesios 4, 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, ¿verdad? Hermano, esto es asombroso y sorprendente, pero también es aterrador a la vez. Estos versículos deberían ocasionar que cada uno de nosotros prestemos nosotros atención y tomemos nota como hijos de Dios, que aunque somos salvos y conocemos de la palabra de Dios, nosotros también podemos en cualquier momento darle lugar al diablo. Damos lugar al diablo cuando decimos una mentira. Cuando nosotros nos prestamos para decir una mentira, le estamos prestando algo a Satanás de nuestra vida, y es que le estamos dando el lugar para que él entre, para que nosotros sigamos diciendo y hablando mentira. Todavía hay cristianos que echan mentira. A veces esas mentiras que llaman blancas o piadosas. Sí, a veces decimos cualquier cosa. Y lo más grave es que a veces podemos decir mentiras que no hay sentido para decirla. Por cualquier cosita podemos mentir. Y todavía esto se da en el pueblo de Dios. Y por eso es que a veces hay un mal testimonio afuera, sí, en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios. Porque ya por el mal comportamiento de algunas personas están hablando y dicen los evangélicos son unos mentirosos. Nosotros debemos de callarle la boca al enemigo. Nosotros no debemos darle lugar al diablo. Nosotros como cristianos no debemos mentir. ¿Por qué? Porque la mentira es del diablo. ¿Y el diablo es el padre de qué? Dice la Biblia, el padre de la mentira. Y el diablo es mentiroso desde el principio. Y la mentira es tiniebla. Y entonces nosotros no debe haber tiniebla, en nosotros debe haber luz, porque Cristo nos libertó. Amén. Porque Cristo trajo su luz para hacernos ver espiritualmente, para hacernos ver con claridad, ¿cierto? No andamos en tiniebla, andamos en luz, y la mentira nos hace caer en tiniebla. Si decimos mentira, andamos en tiniebla. Así que, hermanos, dice la palabra que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Que de ahí lo que surja de medio de eso es pecado. Entonces, la mentira es un error, es algo grande, una trampa grande que utiliza Satanás por colocar su fortaleza allí. Y cada vez que la persona se halle en alguna situación, algún problema o algo que haya quedado mal, algo que no haya hecho bien, lo primero que se le va a venir a la mente es decir una mentira. Y le va a venir fácil, y a veces no ha terminado la otra persona de hablar cuando ya estamos diciéndole la mentira. Eso no debe suceder en nosotros, porque cualquier mentira que nosotros digamos, eso es pecado delante de Dios. Y cualquier mentira que nosotros digamos, le estamos dando la cabida ¿a quién? A Dios. Perdón, a Satanás. ¿Por qué? Porque Él es el padre de la mentira y Él quiere que siempre andemos en la mentira. ¿Verdad? Entonces, nosotros no tenemos necesidad. Y esto es grave. Y esto se da todavía en el pueblo de Dios. Hermano, ¿por qué no viniste a la reunión? Hermano, ¿por qué no viniste cuando te habíamos solicitado? Y lo primero que surge es decir, a inventar algo. Inventar algo. Y le decimos la mentira al hermano, pero a Dios, de Dios no nos ocultamos, porque Dios lo conoce todo. Amén. Dios lo conoce todo. Y sabe cómo estamos delante de Él.
y sabe lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Entonces, hablar, dice la palabra, hablar verdad los unos con los otros. El versículo 17, el versículo 25 de Efesios, ¿qué dice? Léanlo. Efesios 4, ¿qué dice el versículo 25? ¿Quién puede leerlo? Efesios 4, 25. Bueno, está diciendo, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Desechar la mentira. Está diciendo, desecha la mentira. Deséchala. ¿Quién la va a desechar? Yo, usted. Amén. No esperemos que si todavía tenemos la costumbre de decir mentira, de decir, no, es que todavía no he podido dejar esto. O yo le estoy dejando esto a Dios para que Dios me la quite. Dios se está equivocando porque Dios no va a venir a quitarse. Dios no le va a quitar el enojo, Dios no le va a quitar la ira. Él dice, quítese toda ira, deje toda mentira, quítese toda mentira, hablar verdad los unos con los otros. Amén. Dios no va a venir a quitar nada de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que quitar. Ya Él nos dio su palabra para que nosotros nos guiemos a través de su palabra. Ya todo lo que nosotros hagamos, lo que digamos es culpa de nosotros, es decisión de nosotros y somos los responsables de lo que nosotros hablemos, de nuestro comportamiento, de lo que nosotros estamos haciendo. Ya esa es decisión de nosotros y responsabilidad de nosotros ante Dios. Entonces no esperemos que Dios venga a quitarnos la ira, el enojo, la mentira. No, eso lo tenemos que desechar nosotros. Por eso la palabra dice, quítese, deseche, deje, apártese. Entonces, lo tenemos que hacer nosotros. Y para que Dios pueda limpiarnos y para que Dios pueda santificarnos, tenemos nosotros que dejar todas aquellas cosas que Él mismo a través de su palabra nos está diciendo que nosotros dejemos, que nosotros desechemos. ¿Verdad? Porque Dios no puede entrar en nosotros. Dios no puede tomar nuestras vidas para guiarnos cuando tenemos un corazón sucio, cuando tenemos un corazón lleno de mentira, de hipocresía, de engaño, de injusticia, de orgullo, de pecado. No puede obrar Dios allí. ¿Por qué? Porque nosotros haciendo estas cosas hemos dado cabida ¿a quién? A Satanás. Y Satanás ha colocado una fortaleza. A menos que nosotros no nos arrepentamos y le pidamos perdón a Dios y nos convirtamos. Cuando hablo de convertirnos o que nos convirtamos, no quiere decir es que usted va a hacer la decisión de fe, sino convertirse quiere decir cambiar de modo de vivir y cambiar de modo de pensar. Convertirse uno al Señor es cambiar el comportamiento, cambiar las palabras, cambiar los pensamientos, cambiar las decisiones, todas aquellas cosas que pueden afectarnos a nosotros, afectar nuestra vida espiritual y afectar nuestra comunión con Dios. Amén. Entonces, una fortaleza personal es aquella cuando le damos cabida a Satanás nosotros y él entra a poseer su nido, su morada, su vivienda en nuestra mente y en nuestros corazones y él va a hacer en nuestra vida lo que él quiera si nosotros no nos ponemos la pila y la desechamos. Entonces Pablo amonestaba a través de estos versículos, ¿verdad? De que tenemos que no darle lugar al diablo y que tampoco contristar al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo contrario a la voluntad de Dios, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros desobedecemos el mandato de Dios, nosotros estamos ¿qué? Contristando al Espíritu Santo. Y la Biblia dice, a través de Efesios, el apóstol Pablo nos está diciendo, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
El Espíritu Santo es una garantía, es una garantía que Dios nos dio para nosotros guiarnos, para nosotros conducirnos de tal manera que no pequemos, de tal manera que nosotros no demos lugar al enemigo. Y por eso nosotros no podemos decir que el diablo tuvo la culpa, porque todos se le echamos la culpa al diablo y ni siquiera el diablo de pronto ha estado pendiente de algo que nosotros hacemos porque nosotros se nos ocurrió de hacer. Claro que cuando nosotros nos desviamos y hacemos lo malo, Él entra, porque Él está allí. La Biblia dice que Él está como león rugiente buscando ¿a quién? A quien devorar. Y cuando nosotros nos resbalemos o cuando nosotros nos desviemos, Él envía su zarpazo y nos atrapa. Y eso es lo que Dios nos está advirtiendo en esta mañana, de esa fortaleza que Él coloca en medio nuestro, en nuestra vida. Si usted y si yo cometemos un pecado, ¿sí? Nosotros le hemos dado una fortaleza, le hemos dado cabida a una fortaleza de Satanás. Y nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos, renunciar, rechazar y echar eso fuera para poder ser libres. Si no, Satanás arrastrará con nosotros todo el tiempo que Él quiera, porque Él tiene cabida, tiene derecho legal. Y si Él tiene derecho legal, Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque ya Dios nos lo advirtió en su palabra. ¿Cuándo puede hacer Dios algo? Cuando nosotros nos arrepintamos de corazón y nos convertamos nuevamente de dejar de hacer lo bueno, lo malo para hacer lo bueno. Ahí entonces empieza Dios ¿a qué? A ministrarnos, a ayudarnos. Pero no que no volvamos a cometer otra vez el mismo pecado, el mismo error. Porque ahí sí estamos graves. Entonces, hermanos, esta fortaleza es tremenda porque Satanás trata de ocupar nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es grave cuando nosotros dejamos que Él halle cabida en nuestra mente y nuestro corazón. Nuestros pensamientos, si Satanás toma nuestra mente y nuestro corazón, nuestros pensamientos siempre van a girar en torno a lo que Él quiere, en torno a lo que Él desee que nosotros hagamos. Por eso es que a veces muchos cristianos han cometido muchos errores y están fuera, u otros andan a medias con el Señor. ¿Por qué? Porque se les ha dado cabida al enemigo. Hemos dejado quizás que tome nuestra mente y nuestro corazón y ha poseído ahí. Está allí dormido, está allí quieto. Entonces, algo que decía era la mentira. A veces también podemos mentir y le damos cabida a Satanás cuando lo hacemos en un tono de voz. Hay una anécdota de un pastor que trabajaba también en la universidad. Y él iba en su carro para la universidad y un día iba para la universidad y de pronto se dio cuenta que el carro, una farola no le servía, se le había quemado. Y él pensó, bueno, ya estoy llegando, yo así llego a la universidad. ¿Qué pasó? Que a una cuadra le apareció una patrulla. Y lo mandó a parar. Y cuando salió del carro, le dijo un agente, señor, ¿usted se dio cuenta que lleva una farola que no le funciona? Y él respondió, ¿cómo así que se me quemó la farola? Él sabía que estaba quemada y con solo decir eso, dijo, ¿una qué? Una mentira, porque ya lo sabía. Y esto, ¿cómo podemos nosotros decir mentira? También con un tono de voz. Así nosotros podemos hablar entre nosotros también. Y sabemos lo que el otro está diciendo. ¿Cómo así que te pasó eso? ¿Cómo así que tú estabas? Estamos echando una mentira y eso es pecado. Y con el tono de voz y en esa parte, dice que este hombre le recomendaron, bueno, arréglela. Sí, señor, yo lo voy a arreglar. Dice que cuando se subió nuevamente al carro, le dijo al Espíritu Santo,
mentiste. Y él le dijo, Señor, yo no mentí, yo le dije que se me había quemado la farola. Mentiste. Y ahí le redarguyó el Espíritu Santo y se dio cuenta de que él había hecho una mentira porque ya él sabía que la farola estaba como quemada. Entonces, fíjense que así nosotros podemos hablar. Oye, Never, yo fui a tu casa a buscar lo que tú me estabas debiendo. Y Never sabía que él había ido a su casa. Y después se encuentra con la persona y le dice Never, este es un ejemplo, un mal ejemplo, no porque usted lo ha hecho. Never, estuve en tu casa buscando. ¿Cómo así que estuviste en mi casa? ¿Qué está diciendo él ahí? Una mentira. Y así sucesivamente todo podemos decir mentira, y mentiras blancas o mentiras piadosas. Y estamos pecando y le estamos dando lugar ¿a quién? A Satanás. Y solamente el Espíritu Santo es el que nos redarguye si nosotros nos dejamos redarguir. Solamente el Espíritu Santo es el que actúa en nuestra vida si nosotros dejamos que Él actúe. Si no lo contristamos y lo alejamos siempre de nosotros, de nuestras vidas. Amén, hermanos. Esa es la fortaleza que coloca ¿quién? Que coloca Satanás y nos hace echar mentiras, ¿verdad? Con nuestras acciones, con nuestros proceder, estamos diciendo mentira, estamos colocando o abriéndole una puerta para que Satanás entre. En cualquier de la forma que ya nosotros sabemos que es pecado, le damos cabida en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Él va a poseer, Él va a anidar y Él va a hacer lo que Él quiera. Y va a anidar allí. Es como el hombre que compró unos 100 metros de tierra de un local, construyó un local, pero le vendió a otro, vamos a suponer 10 metros en el centro de su área. Y le dio la escritura. Y el otro le pagó, le dio la escritura, pero tiene que entrar ahí, tiene que pasar por su territorio. Cuando está poseído ahí, profana ese lugar, porque tiene que pasar por todo el territorio de él. Está en medio, se lo vendió en el medio de su huerto. Construye su casa, su vivienda, ahí pone música la que él quiera, ahí pone todas las cosas que hace. Hace y deshace cuando el otro quiera, el dueño del área total quiera decirle, oye, quiero que salgas de aquí de mi huerto. ¿Qué le va a decir el otro? ¿Qué creen ustedes que le va a decir? No puedo porque yo tengo una propiedad de aquí, tengo un derecho legal y de aquí no voy a salir. Y puedes hacer lo que sea, pero no voy a salir. De esa forma, Satanás entra en la vida de nosotros como cristianos. Y él dice, no salgo de aquí porque tú me diste un derecho legal y tú me perteneces. Hermanos, hasta que no nos arrepintamos de todo corazón, y vuelvo lo repito, y le pidamos perdón a Dios y renunciemos y lo rechacemos y rechacemos las tentaciones, porque eso siempre van a venir. El mentiroso siempre va a estar echando mentira porque le ha dado una cabida a Satanás. Amén. El vicioso siempre va a estar dándole una cabida a Satanás. Siempre va a estar allí. Por eso usted ve que hay muchas personas, muchos jóvenes que son restaurados del vicio, pero otra vez llegan al contorno, ¿sí? Y otra vez siguen la misma cosa y hasta peor. La Biblia habla del espíritu inmundo que vuelve, ¿verdad? Está en los evangelios, está en Mateo. Dice que el espíritu inmundo que vuelve, dice que el espíritu está dentro de la persona, pero que ese pulsado de esa persona, dice la Biblia, que sale buscando lugares donde reposar, no hallar lugares secos, se acuerda y dice, voy otra vez al lugar donde ¿qué? Donde vivía. Y al llegar, dice la palabra que encuentra la casa como barrida, adornada y vacía, pero no entra. ¿Saben por qué no entra? Porque ya lo expulsaron de ahí, sino que va y busca 7 espíritus peores que él, y entonces sí entran a ese lugar o a esa persona
Y dice la Biblia que el postrer estado de aquella persona va a ser como peor que el de antes. Entonces, no hay derecho para darle lugar a Satanás en nuestra vida. No hay derecho para abrirle una puerta a Satanás en nuestra vida, cometiendo nosotros toda clase de pecado, adulterio, hurtos, engaño, estafa y muchos más que nosotros sabemos que hay una lista grande. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra vida personal va a estar como en riesgo de ser echada en el infierno. Con esto no quiero atemorizarlo, pero la palabra de Dios es la que nos habla de esto. Que no demos lugar a ¿quién? A Satanás. Entonces, la primera fortaleza que coloca Satanás en nuestra vida es la fortaleza como personal. La segunda es una fortaleza territorial. Aquí habla, si no consintieres que more en tu casa la injusticia. Nosotros tenemos que como personas ser cuidadosos de lo que entra en nuestra casa, en nuestro hogar. De lo que hablamos, de lo que escuchamos. Tenemos hijos. ¿Qué hacen nuestros hijos? Nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Ahora con el internet es una lucha con ellos, porque al ponerse ellos a ver cosas quizás que no son buenas, hasta esas inmundicias que presentan ahí se les está dando un lugar. ¿A quién? A Satanás en nuestro hogar. Por eso Satanás en la fortaleza territorial la coloca ¿dónde? En la familia, en la iglesia, porque si aquí en la iglesia le damos lugar a Satanás, va a estar ese pecado aquí y va a estar esa fortaleza aquí. Ustedes se acuerdan de 1 de Corintios, ¿verdad? 1 de Corintios, el hombre, el joven que dice la Biblia que tenía un espíritu de fornicación porque se acostaba con la madrastra, ¿verdad? Y Pablo dice, bueno, y sé que están consintiendo, en otras palabras, que están consintiendo ahí el pecado y no lo echan fuera. Echa fuera ese perverso para que sea ¿qué? Para que Satanás trate con él. Dice la palabra, no lo tengas como hermano, pero sí exhórtalo como hermano, para que se avergüence, y a veces se avergüenza, se arrepiente y vuelve otra vez a la iglesia. Es duro, y la Biblia habla de eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si consentimos el pecado en la iglesia siempre va a estar contaminada por el pecado. En un pueblo, si en un pueblo hay la idolatría, en un pueblo hay el homicidio, el vicio, siempre va a estar cundido de eso porque es una fortaleza que Satanás coloca. Si en un colegio se le da cabida a Satanás, allí hay una fortaleza de Satanás. Si en un lugar comete un asesinato, ahí está ese demonio allí, porque es una fortaleza que coloca ¿quién? Satanás. Aquí en Mangue hay lugares, y hay un lugar específico que yo conozco, que yo sé, que oí diciendo, pues me contaron unas personas que estuvieron en ese entonces, dice que en ese lugar era un lugar de un prostíbulo y cometieron un asesinato, degollaron a una mujer. Y ahí en ese lugar han colocado muchos negocios y nada prospera. No dura muchos días cuando ya no están los que estaban, eso no prospera. Y como queda en toda la carretera, ahí en ese lugar han habido muchos accidentes, han habido hasta muertos. Y yo una vez presencié dos cosas. Iba un hombre en una moto y de pronto iba solo y se cayó. Ahí en ese lugar, se cayó sin tropezar con nadie y la moto se le dio vuelta. De allá del centro venía una joven y traía un poco de bolsa, también venía una moto. También yo eso lo vi con mis propios ojos, no les estoy diciendo mentira. Ahí en ese lugar, esa joven solita se cayó y la moto se le dio vuelta. Venía para acá y la moto se le dio vuelta para allá. Se le regaron todas las cosas y la muchacha cayó golpeada. Y han habido muchos accidentes y también ha habido muchos muertos. ¿Y ustedes creen que por qué? Porque ahí en ese lugar está una fortaleza de Satanás.
Entonces, cuando nosotros damos cabida a Satanás en un lugar, en nuestra casa, él va a tomar esa fortaleza allí. Y va a tratar de destruir la familia. Entonces, hermanos, entendamos eso. Esto es bíblico. Dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Porque cuando le damos lugar al diablo, estamos construyendo una fortaleza para Satanás. Le estamos ayudando a construir una fortaleza a Satanás. Y Satanás va a tratar de arruinar, de arrastrarnos, de perseguirnos, de no dejarnos avanzar, de estancar la bendición. Y como hablaba el hermano de la enseñanza la vez pasada, se constituye ahí una maldición y no va a haber ¿qué? Prosperidad. Cuando nosotros como familia, como esposos y esposas, no marchamos bien, cuando estamos en discusiones, no estamos de acuerdo, estamos en pelea, le estamos dando cabida ¿a quién? A Satanás. Y la Biblia dice que una casa dividida contra sí mismo, jamás ¿qué? Jamás prosperará. ¿Por qué? Porque hay una fortaleza que le hemos dado a Satanás y no podemos ser bendecidos, no podemos arribar, sino todo es para el suelo. Por eso dice la Biblia, quítese toda de vosotros. La ira también es una fortaleza que podamos anidar para Satanás. Quítese toda ira, quítese todo enojo. Dice, no se ponga el enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Todavía hay cristianos que hasta oscurece y se acuestan enojados, bravos. Amén. Y si duermen en la misma cama, el uno se quiere caer y el otro también se quiere caer. Ahí hay en el centro de la cama un espacio ¿cómo? Grande. ¿Y ustedes saben quién ocupa ese espacio? Satanás. Lo ocupa Satanás. Ahora usted me dice, pastor, ¿y cómo sabe usted que lo coloca Satanás? Porque pone Satanás en la mente del uno y del otro. Ah, sí, que ella todas las veces es la misma cosa. Ahora me las va a pagar. Ahora lo voy a dejar sufrir. Ahora yo voy a dejar que él que sea el que se humille delante de mí, porque él es el que tiene la culpa. El otro también dice la misma cosa. Y se van ¿cómo? Distanciando. Y se le está abriendo una brecha ¿a quién? A Satanás. Cuando en nuestra casa alguien lleva algo que es robado de mala procedencia, le estamos dando cabida a Satanás. Por eso nosotros debemos entender como padres, mirar qué llevan nuestros hijos al hogar. ¿Qué meten en el hogar? ¿Qué tienen en sus cuartos? Nosotros debemos ser vigilantes de esas cosas. Porque si nosotros somos una familia cristiana, debemos proteger nuestro hogar, debemos proteger nuestro huerto. Amén. Y eso nosotros como padres tenemos que ser veedores de esto. Porque cuando descuidamos esto, Satanás puede anidar allí y tomar ¿qué? Esa fortaleza territorial en nuestra casa. Si en nuestra casa le damos posada a otro familiar o a algún amigo, otra persona que no sea de la casa, porque es amigo íntimo, alguna cosa, nosotros debemos saber cuál es la procedencia, dónde viene, qué hace, para que nuestro hogar no sea contaminado, para que Satanás no haya cabida en nuestro hogar. Entonces, hermanos, esto es una fortaleza que coloca Satanás a diario cuando nosotros le damos cabida. Miren, la Biblia dice que el que no peca, el maligno no le ¿qué? No le toca. Y Satanás está ahí, porque la palabra dice que él anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Está alrededor nuestro, alrededor de nuestra casa, alrededor de mío, alrededor suyo, esperando. Él no puede hacer nada si usted no hace nada malo, pero apenas usted haga algo malo, de seguro que él entra. Entonces, esto es responsabilidad de quién es, de Dios, de nosotros. De nosotros, mía. Diga usted, mía, es responsabilidad mía. Si yo le doy la cabida a Satanás, él va a entrar. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Y eso es lo que quiere hacer, destruirnos, apartarnos de Dios, apartarnos de la obra de Dios. Y también en este aspecto, en la fortaleza territorial, colocar pecado en la iglesia. Y que nosotros debemos, ¿qué? Nosotros debemos ser muy vigilantes de esa parte para deshacer toda obra del diablo, de Satanás, porque contamina. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la ¿qué? Toda la masa. Entonces nosotros debemos ser vigilantes de esto. Y la otra fortaleza que coloca Satanás es la fortaleza ideológica. Entonces, antes de pasar a la otra, ustedes recuerdan la parte del libro de Josué cuando el pecado de Acán, ¿verdad? Cuando fueron y destruyeron a estas naciones que Dios les dijo, acaba con todo, destruye a todo, quema todo. Y alguien del pueblo de Israel no obedeció. ¿Quién? Acán. Tomó los lingotes de oro, los mantos y todas aquellas cosas y la trajo y la escondió. ¿Dónde? En su casa. El anatema. Eso se convirtió en una ¿qué? En una fortaleza ¿para quién? Para Satanás. Cuando Dios le dijo a Josué que fuera a la ciudad de ahí para destruirla, ¿qué pasó? Los derrotaron, aunque eran pocos, los derrotaron y vinieron llorando y regresaron al campamento de Israel, de los israelitas llorando. Y Josué y los ancianos, dice la Biblia, que rasgaron sus vestidos y le clamaron a Dios. Y Dios le dijo, ¿por qué estás llorando? Levántate y saca el anatema que está dentro de ti. Porque si no, no lo podrás hacer frente al enemigo. Amén. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque si nosotros le damos, si Satanás haya cabida en nuestro hogar o en nuestra vida, no podemos nosotros ganar la victoria. Amén. No podemos nosotros salir airosos adelante, porque hay una atadura, hay un anatema, hay una fortaleza de Satanás que tenemos que echarla fuera. Amén. Entonces, hasta que no la echemos fuera, no podemos obtener la bendición, la victoria de parte de Dios. Hermano, entendamos eso. Pongámosle atención a todo esto. Cuando le echemos fuera, ¿cuándo le echamos fuera? Cuando renunciamos, cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y no lo hacemos más, podemos obtener la victoria. Hay que echarlo fuera, porque si no, no vamos a tener éxito, si no, no vamos a tener la victoria. Y la fortaleza ideológica, ya les dije, cuando Satanás toma nuestra mente y nuestro corazón. Y en la iglesia muchas veces se da. Hay alguien a veces que no está de acuerdo con lo que enseñamos. Hay a veces alguien en la iglesia que no está de acuerdo con la actividad que hacemos. Hay a veces que no estamos de acuerdo con algunas cosas. Y entonces tomamos la mente del otro y le decimos, ¿tú qué vas a hacer allí? No obedezca, mira que esto, mira que aquello. El enemigo está como trabajando. Y la Biblia nos habla de esa persona, la Biblia nos habla de los ¿qué? De los contumaces. Y vamos a leer Tito 1:10. Tito 1:10 y ahí estamos terminando. Tito 1:10. Quiero pedirle el favor que alguien pueda leer Tito 1:10. Amén. La Biblia dice que hay algunos contumaces, ¿verdad? Dice que hay algunos contumaces y habladores de vanidades y engañadores, y mayormente a los de la circuncisión. Está hablando, ¿verdad? Que muchos falsos se levantarán hasta en la congregación y engañarán a otros. Cuando la Biblia habla, dice de los de la circuncisión, eran los judaizantes. Estos eran unos judíos
que engañaban a los gentiles que debían obedecer a todas las leyes judías antes que poder llegar a ser cristianos. Oigan bien, tenían que obedecer las leyes judías antes de ser cristianos. Y dice, esto confundió a muchos nuevos cristianos. Pablo tuvo que escribir cartas a varias iglesias para ayudarlas a entender que los creyentes gentiles no tenían que ser judíos primeramente a fin de ser cristianos. Dios acepta a cualquiera que viene a Él en fe. Amén. Cualquiera se puede levantar y decirle, tomar la mente, el corazón y el cerebro de usted para desviarlo del propósito de Dios, pero no se deje, porque esa es una trampa del enemigo para tomar esa fortaleza en usted. Fortaleza ideológica, desviar nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que llevemos todos vuestros pensamientos, ¿cómo? En obediencia, ¿a quién? A Cristo. Llevar todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Por eso nosotros debemos dejar que en nuestra mente hayan pensamientos inicuos, pensamientos venenosos, pensamientos engañosos. Cuando usted vaya a alguien y le hable mal del otro hermano, no se deje. Cuando le vayan a comentar algo de otro, no se deje. Cuando usted, así sea, no sea de algún hermano, oiga algún rumor que pasó algo y vengan y le cuenten, no se deje, no crea, no se deje porque su mente va a ser distorsionada. Y esto es lo que quiere Satanás. Cuando usted le hablan de algún hermano que dijo algo contra usted y usted no sabe si es cierto o es verdad, usted se llena de ira y usted dice, deja que me encuentre con fulano de tal para que vea a él lo que le voy a decir. Mire, Satanás está entrando ahí, está anidando en sus pensamientos para que usted pelee, para que usted destruya, para que usted proceda de otra forma. Pero Dios nos está diciendo en su palabra que hay algunos contumaces, habladores y engañadores que quieren distorsionar la mente de los hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios no podemos dejarnos distorsionar. Ojo con aquellas personas que vienen, que se dicen ser cristianos, que se dicen ser siervos de Dios, apóstoles de Dios, y llegan a sus casas diciéndole, yo soy un enviado de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo tengo el don de sanidad, de todo. Y a veces como cristianos caemos y enseguida le abrimos la puerta. A veces son engañadores. Por eso es que esas personas no vienen primeramente donde el pastor, no vienen a la iglesia, sino que van a las casas para engañar. Entonces, ojo con esto, ojo con esto. Bueno, ya casi no se da, pero ustedes deben ser conocedores de esto. ¿Por qué? Porque hay engañadores, hay habladores y hay contumaces. Y lo que toman es la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, 3 fortalezas que nosotros no debemos dejar que Satanás anide en nuestra vida. La personal, la territorial y la ideológica. Y ya sabemos cómo podemos darle cabida a esto. Por eso, Pablo dice a través de Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo vamos a contristar? Entonces, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios tome su mente y su corazón y también la mía para nosotros no dejar que Satanás establezca una fortaleza en nuestras vidas, ni en nuestro hogar, ni en nuestra mente, ni en nuestros pensamientos. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos, te glorificamos y te damos la honra y te damos la gloria a ti. Padre, pedimos que tú seas glorificándote de una forma especial, Señor. Mira tu iglesia, Señor. Ayúdanos a vencer todos los días, Señor,
porque es una lucha que tenemos, oh Dios, una lucha constante en que el enemigo trata de arrebatarnos, Señor, de tu presencia, de arrebatar nuestra familia, de colocar, Señor, cosas que no son agradables delante de ti, oh Dios, para desviarnos del propósito tuyo, para desviar la bendición que tú tienes preparada para nosotros. Padre, te bendigo y te doy gracias, porque eres bueno y misericordioso, porque eres Rey y porque eres soberano. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.